Buenas noches. Seguimos caminando en la actualidad del libro de Jeremías. Y al evaluar lo que venimos haciendo, cómo nos venimos comportando, salimos de todo este tiempo y ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Y a veces no evaluamos esa parte y es necesario hacerlo. Veníamos en una carrera, veníamos en un trote todos y de pronto frenamos, nos metimos y tratamos de tomarnos de la mano del Señor. Pero ha pasado el tiempo y ¿qué ha sucedido? Y podríamos ir entonces a Hechos, capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Aún con nuestro más sincero y humilde servicio a Dios, nosotros no aliviamos o atendemos alguna necesidad de Dios, como si Él necesitara algo de nosotros. Que no le ministramos nada, que Él ya no tenga constituido en su gloria, y que nosotros no somos los terapeutas de Dios ni sus ayudantes, como si Él necesitara ayuda o necesitara secretarios. Podemos ir a Job, capítulo 22, versículo 2. ¿Traerá al hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Pues así como nuestros pecados no le restan nada a la gloria que Dios tiene en sí mismo, tampoco nuestra justicia y buenas obras le hacen más glorioso de lo que Él ya es. Por tanto, preguntémonos, ¿hay algo que podamos hacer para Dios que Él no puede hacer por sí mismo? No, nada. Pero entonces, ¿para qué Dios en toda la Escritura nos llama a servirle? Es que el servicio a Dios no es para hacer algo que Él no puede hacer por sí mismo. Él puede levantar hijos de las piedras, si quisiera, dijo Jesús. Si Dios nos manda a servirles para que, estableciendo nuestra satisfacción sobre Él, le adoremos, alabando su gloria. No es que necesita ser servido, somos nosotros los que necesitamos servirle a Él. Por eso tú no le estás haciendo ningún favor a Dios. Nosotros, los cristianos, no agregamos nada a la gloria de Dios, ni tampoco le restamos nada. Pero lo que sí podemos hacer es exaltar su gloria y magnificarla, reconociéndola en adoración, así como también ignorándola o menospreciándola. Cuando nosotros caminamos y vamos hacia el profeta Amós, el Señor nos dice en Amós 5, 21, 23, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Por tanto, el servicio aceptable a Dios no es el de manos trabajadoras, sino el del corazón que brama por Dios. El servicio aceptable es aquella obra que hacemos con nuestras manos, porque nuestra adoración a Dios nos manda a obedecerle. El problema nuestro es el mismo de los que estaba viviendo los israelitas. No es el servicio militar. A veces creemos que es el servicio ministerial, que no son las ofrendas que se presentan. El problema es el corazón. Y estamos viendo un tipo de corazón duro, frío, en todos estos días. Aunque se hace lo ordenado por Dios y tenemos una liturgia y legalmente tenemos un orden, pero al tener ídolos en el corazón se demuestra que los actos no son adoración, sino más bien religión. Toda obediencia a Dios necesariamente debe ser ofrecida como adoración. Y entonces estamos hablando de la obediencia. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es que la palabra servir se traduce como adoración. Y esto significa que Dios nunca ha separado el carácter de la obra,
Porque la obra tiene su sentido en el carácter del creyente que sirve. Dios no quiere que sus manos sirvan, sino que su corazón esté acepto. Pero sus manos siempre revelarán de alguna manera lo que hay en su corazón. ¿Quién lo gobierna? ¿Qué lo dirige? ¿Hacia dónde camina? Dios nunca ha evaluado el servicio cristiano por la calidad de la obra, sino por la actitud de corazón del que le sirve. En estos tiempos estamos viendo que somos muy ceremoniales, pero se busca dirigir la vida con una ética independiente a la Escritura. No nos basamos en la palabra de Dios. Y al hacer esto se demuestra la ignorancia y menosprecio a la demanda más preciosa de Dios para su pueblo: la adoración por medio de la obediencia. Y nos cuesta obedecerle, nos cuesta seguir sus preceptos. Y creemos que somos unos cuando estamos con la iglesia o cuando estamos en la iglesia, y otros cuando estamos en el mundo. Y resulta que somos uno solo. Por eso hoy evaluemos. Es necesario evaluar la adoración. Porque muchas veces estamos dando una adoración que es para un Dios fabricado por el adorador. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces el servicio a Dios está guiado por los intereses personales y ocultos, mas no de corazón para adorarlo a Él. Nosotros tenemos la ventaja con Él. Dios no evalúa nuestro servicio por la cantidad de obra que hagamos, por el alcance que tengamos, por la influencia que ejercemos, por el impacto o popularidad que podemos tener. Él lo hace por la sinceridad de ese culto de adoración que le rendimos mientras hacemos esas obras. Por eso, mientras que no comprendamos estas cosas, terminaremos por dañar la propia vida. Y lo más triste, estamos dañando la iglesia de Cristo. ¿Para qué es servir a Dios? Pues servir a Dios es la adoración y obediencia de corazón que acompaña las obras de tus manos. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nunca jamás olvidemos que servimos a Dios, pero no le servimos a Él. Y entonces deberíamos ir a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces aquí vemos que el servicio a Dios comienza con una relación personal con Dios, por medio de la experiencia del nacimiento nuevo por Cristo. Usted no puede servir a alguien que no conoce. Es que el servicio a Dios es el estilo de vida diariamente. Es que el servicio a Dios es cómo sigue la rutina del día, cómo toma las decisiones para Dios y contra Dios. Tenemos que evaluar cómo se conforma esa vida al sistema del mundo o lo conforma a Cristo. Y ahí entonces tenemos esa disyuntiva: ¿a quién está sirviendo y cómo está sirviendo? Porque el servicio a Dios significa que cada uno de nosotros tiene compañerismo diariamente con Cristo por medio de la oración y el estudio de la palabra. Es que me da pereza estudiar la palabra. Entonces no le estamos sirviendo a Dios. Ay, pastor, es que me da tanta pereza orar. Entonces no le estamos sirviendo a Dios. Y muchas veces lo que hacemos es hablar de Dios, pero no le servimos a Él. No tenemos el corazón dispuesto para Él. Y estamos haciendo obras en nuestras fuerzas, pero no estamos obedeciendo la palabra. No estamos teniendo ese compañerismo diario. No estamos caminando de la mano con el Señor.
Porque el servicio a Dios es la obediencia a Cristo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Si nosotros comprendiéramos estos parámetros, ¿cómo sería de diferente nuestro caminar? Y entonces si estamos viendo que hace parte de lo que nosotros hacemos diariamente, pues entonces somos cristianos las 24 horas. Tú no tienes doble vida, tú no eres del servicio secreto del Señor. Y muchos creen que están sirviendo en secreto al Señor. Y no es así. Tu vida es una sola, tu corazón es uno solo y tu actuar es uno solo. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios o te estás sirviendo a ti mismo? Es que si el servicio a Dios es la obediencia a Cristo en todas y cada una de nuestras áreas, pues Dios no puede usar a su pueblo con un estilo sucio de la vida rutinaria y muchas veces arruinada por el pecado. Esto no trae la gloria de Dios. Muchos no han visto, no han caminado sobre la gloria de Dios y siguen caminando en la misericordia de Dios. El servicio a Dios para el creyente del Nuevo Testamento debe traer la gloria a Dios en la misma manera que Israel debía haber traído la gloria a Dios. Es que los preceptos del Señor no han cambiado. Y nosotros muchas veces miramos, leemos, y eso fue ese pueblo. Y a veces no evaluamos que nos estamos comportando igual o peor que en esos tiempos. Muchas veces se nos olvida en nuestro caminar diario que Cristo nos compró y no con cualquier cosa, nos compró a precio de sangre. Porque para Él somos muy valiosos. Somos como el lino fino. A pesar de estar unidos a Cristo, es necesario mantenernos libres de toda cosa que pueda dañar nuestra comunión con Él. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Cómo está caminando tu mente? Y muchas veces en el día no nos damos cuenta de ello. Muchas veces como pueblo de Dios nos apartamos de Él. Y apartarnos de Dios no servimos para nada. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. Juan 15, 1, 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O podemos ir a Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es que para el creyente del Nuevo Testamento debemos ser la sal que mantiene su eficacia para la gloria de Dios. De lo contrario seremos inútiles como la sal sin el sabor. Por eso es necesario evaluar qué estamos haciendo en este tiempo como iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Y de eso nos ufanamos. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿A quién estamos sirviendo y cómo lo estamos sirviendo? Por eso, cuando nosotros caminamos en el libro de Jeremías, Jeremías nos da el buen consejo para poder volver a servir a Dios. Y vuelve y nos recalca Jeremías que debemos humillarnos. Y vuelve y nos recalca que debemos arrepentirnos para girar en la dirección opuesta para dar la gloria a Dios. Y entonces vemos que Jeremías dice que todas las personas en la nación deben arrepentirse, aún el que gobierna. Ninguno está excluido, todos debemos. Porque cuando nos damos cuenta hemos pecado por acción o por omisión. Y es ahí donde debemos evaluarnos. Tú eres tan culpable cuando te quedas callado, pero eres tan culpable cuando criticas, pero eres tan culpable cuando haces.
Pero qué hermoso, porque también Jeremías nos dice que debemos hacer todo esto rápidamente antes que venga la oscuridad. Y no quiero entrar a hablar de la oscuridad, porque muchas veces nosotros también ayudamos a apagar la luz. Y todos estos días y todo este tiempo, y venimos de un tiempo para acá en esa oscuridad. Y muchas veces nosotros como cristianos tomamos partido, nos dejamos radicalizar. Y esa no es la actitud del creyente. Acuérdate, antes de que venga la oscuridad, como creyentes debemos servir a Dios por medio de nuestra vida para la gloria de Cristo. ¿Tu vida está sirviendo para la gloria de Cristo? Es por medio de nuestra vida que servimos, no es por medio de las obras ni de los actos, no, de nuestra vida, de nuestro caminar diario, en todo momento le estamos sirviendo. Por eso, como creyentes debemos caminar en santidad, para arrepentirnos del pecado y para cambiar en la obediencia a Cristo. ¿Estamos obedeciendo a Cristo? ¿Tú y yo estamos siendo ese testimonio de luz en este mundo oscuro? Es que el avivamiento no es que los impíos se conviertan, el avivamiento es que el pueblo de Dios empiece a sentir a Cristo, empiece a sentir a Dios Padre, empiece a vivir esa alegría que todos quieran vivir. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento comienza con el pueblo de Dios a vivir al Señor. Por eso tú y yo, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, debemos estar firmes para la verdad en cada oportunidad que Dios nos da. Y no te preguntes qué oportunidad te da Dios. Mire, te dio la oportunidad y aún te la está dando de tu vida en familia. Entonces estás dando testimonio, entonces estás mostrando el compromiso, estás hablando de la palabra. Y la gente todavía pregunta que qué tiene que hacer en este tiempo. Y ahorita que ya podemos salir, pues entonces con todo aquel que nos encontremos, pues el Señor nos da oportunidad también de realmente demostrar esa verdad. Y a veces miramos que es nuestra verdad y resulta que estamos hablando de la verdad de Cristo. Y estamos hablando entonces del Evangelio. Es demostrar a Dios como pueblo de Dios, viviendo para el Señor. Y en esa oración que hacemos nosotros y con todos aquellos que podemos, entonces es una oración de arrepentirnos y pidiendo a Dios el perdón, porque muchas veces no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Y es triste los ejemplos que se ven. En Nehemías vemos que los sacerdotes no aparecían por ningún lado. Esdras tuvo que exhortarlos para que volvieran a tomar su puesto. ¿Somos los soldados del Señor que abandonamos el puesto? Entonces debemos evaluar nuestro corazón y nuestro caminar. Pero también debemos darles gracias a Dios por su perdón y empezar a aplicar primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué hermoso que podamos hacerlo. Qué hermoso que podamos tener en cuenta lo que Jeremías nos dice para todo este tiempo. Para este tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de vivir realmente esa vida espiritual. Este es un tiempo espiritual. Y la guerra que se está librando es espiritual. Y todo lo que estamos viendo es espiritual. Pero la gente no ha querido entender. Y no hemos querido hacer ese compromiso a Dios, que vamos a considerar gravemente el testimonio para estar firme en la verdad cuando Dios da la oportunidad.
Porque tú eres cristiano las 24 horas. Y a veces hablamos, opinamos, comentamos. Y lo más triste es que nos radicalizamos. Y creemos que le estamos sirviendo al Señor y te amamos, Señor. Pero nuestro corazón está muy lejos del Señor. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos y no estamos sirviendo al Señor. Y entonces estamos viendo que debemos dar ese testimonio en donde quiera que estemos. Y salimos a criticar los que pecan cuando nosotros también pecamos. Y salimos a criticar los actos cuando nosotros con el silencio estamos permitiendo y estamos avalando muchas cosas. Y cuando nosotros leemos el libro de Jeremías vemos que esos israelitas no eran muy diferentes a nuestro tiempo. Y muchas veces salimos a pelear y muchas veces salimos a discutir. Y lo más triste, muchas veces salimos a decir, eso ya yo lo sabía en el Señor. ¿Y por qué cree que el Señor te lo repite una y otra vez? Y a veces el Señor te habla y a veces, y alguien me decía, pastor, es que yo no sé mi Dios por qué es tan terco conmigo, porque yo abro la Biblia, yo me encuentro con alguien, yo le decía, entiende el mensaje, lo que quiere decir el Señor. A veces somos tercos, cerramos nuestros oídos. El pueblo de Israel como pueblo de Dios se equivocó y muchas veces nosotros como pueblo de Dios también nos estamos equivocando. Sí, es cierto, los templos están cerrados, pero las iglesias no. Tú eres la iglesia. Las casas están abiertas. Entonces volvamos. Y en este tiempo debemos orar por nuestra nación. ¿Y cómo deberíamos orar para nuestra nación? Pues ¿por qué no miras Jeremías 14, 20, 21? Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Mire ese ejemplo maravilloso que nos está dando Jeremías. Y evalúa la oración a ver si no nos sirve para este tiempo. Evalúa a ver si no hemos tenido impiedad. Evalúa si no han aparecido nuevamente esas iniquidades. Evalúa si no has pecado contra el Señor. Lo más terrible de todo es creernos perfectos, que nosotros no nos equivocamos, que somos supraespirituales. No, estamos caminando en este mundo. Y puede ser que en las 24 horas no pequemos, y gracias a Dios cuando no pecamos, pero puede ser que en las 48 sí. No me digas que tristemente cogiste tus alitas y tu corona y entonces empezaste a volar en el mundo. No. Somos simples mortales que nos equivocamos y se nos salta el switch y ahí no estamos sirviendo ni no estamos siendo testimonio para el Señor. Pero podemos seguir mirando y entonces cuáles cosas específicas debemos incluir en nuestras oraciones para nuestra nación. Porque es un tiempo espiritual donde hay que orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestro barrio. Nosotros empezamos orando por la familia, pero ya estamos orando por el barrio y por la ciudad y por nuestro país. Y entonces podríamos ir a Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y que pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y si el Señor está clamando a alguien que levante muros, ¿tú por qué no levantas muro de oración? Porque tú no fortificas tu casa, blindas tu casa por medio de la oración, por medio del testimonio. Yo y mi casa serviremos al Señor. Luego no es el tiempo de ser brecha a favor de la tierra. Miren, es el tiempo. No hemos aprendido las lecciones.
El mundo salió de una cuarentena y ya está pensando en el rebrote y en todas las circunstancias. ¿Y por qué se está viendo esto? Porque la gente no ha aprendido. Porque tristemente nos servimos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Es que como no me toca a mí, es que como yo no he visto nada, miren, el apego al mundo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Nosotros veníamos en un correr, en un trote, apegados al mundo. El Señor nos frena y nos lleva a un modelo y nos abren la puerta y volvemos otra vez al apego al mundo. Eso no es de la noche a la mañana, no, es un proceso poco a poco. Saliste y te has venido involucrando y cuando menos lo piensas ya estás de vuelta en el mismo lugar. Y hoy en día tenemos que evaluarnos si hemos vuelto al mismo lugar del cual Cristo nos sacó algún día. Y eso sería bueno que lo miráramos. Muchos han vuelto al mismo lugar de donde Dios los sacó. Una y otra vez se arrepienten, una y otra vez dicen que no, pero vuelven al mismo lugar. Por eso, de todo corazón te digo que solo estando junto a Cristo podemos ser su pueblo y Él será nuestro Dios. Mira, Dios tiene grandes cosas para ti. No dejes que el mundo te pudra a través de la soberbia. No dejes que el mundo te tome por medio de cualquier otro sentimiento detestable para Dios. Y mucha gente entonces dice que el que reza peca en pata. Y ese bendito dicho lo han aplicado mal. O bien, no sé. Pero lo que yo sé es que yo no puedo pecar en el día y entonces venir y recogerme en la noche. Ser uno en la calle y llegar a la casa y ser otro. No, 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 no. O sea, tú no puedes coger el abrigo del lobo cuando sales de tu casa y ir a caminar y aullar. Y llegar, colgar el abrigo del lobo y ponerte el de oveja y aquí estamos. No, no, así no es. Así no es. O tú eres lobo o tú eres oveja las 24 horas, los 365 días al año. Por eso, ante las preguntas que me han hecho, yo sigo diciendo que el libro de Jeremías es de actualidad. Y te invito a que leas el libro de Jeremías. Pero te invito a que apliques la palabra a tu vida. Una y otra vez el Señor nos sigue llamando a que nos arrepintamos y a que caminemos diferente. Una y otra vez el Señor dice, oiga, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no hemos querido entender esa palabra. Por eso hoy evaluemos nuestro corazón, miremos nuestro caminar, miremos qué hemos hecho en este tiempo, en 2 meses, 3 meses, porque si evaluamos en el caso de Bogotá, en el caso de nuestro país, pues si evaluamos de marzo a junio, a julio, pues estábamos todos juiciosos en la casa y estábamos mirando qué hacer y preocupados y tomados de la Biblia y listo. ¿Y después qué? ¿Y qué siguió? ¿Y qué sigue? Yo soy uno de los pastores que siempre afirmo, después de todo esto no hay sino dos grupos, el que está con el Señor y el que está con el mundo. ¿A cuál grupo perteneces? ¿El que le sirve a Dios o es que le está sirviendo a intereses personales? ¿El que le sirve a ese Dios que fabricó o el que le sirve al Dios vivo, grande y poderoso del que nos habla la Biblia? Por eso hoy, ahí donde estás, evalúa tu corazón, ponte en las manos del Señor y si crees que te has equivocado, pídele perdón al Señor. Si has pecado por omisión, habla con el Señor, reconoce. Ese es el proceso que nos enseña Jeremías en Jeremías 14, donde nos dice que tenemos que reconocer, que orar por nuestra nación,
donde debemos despertar, donde debemos actuar. Es que la palabra es práctica, no teoría. Tú la aprendes en teoría, pero si no la vives, ahí se queda. Y Dios ha buscado siempre que pongamos en práctica su palabra. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Hoy te reconocemos, Señor Padre Santo, por todo lo que has hecho durante todo este tiempo. Papito Dios, ¿cómo no reconocer que tú has cuidado nuestra familia, Señor? Nos has guardado, Señor. Que más de una vez hemos dicho el Salmo 91, el Salmo 23. Pero también hemos visto tu actuar en nuestras familias, en nuestras casas, Señor. Padre misericordioso, pero hoy tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces nos equivocamos, Señor. Papito Dios, ¿cómo no reconocer que hay días que salimos y nos ponemos el traje de lobo y entonces estamos aullando, Señor Padre misericordioso, pero al llegar venimos, nos tomamos de tu mano y quedamos tranquilos? Papito Dios, perdónanos, Señor, por tanta emocionalidad, Señor, cuando deberíamos ser hombres y mujeres espirituales, como dice tu palabra. Padre misericordioso, ayúdanos, Señor, Padre amado, porque Pablo una y otra vez nos recalcó, Padre misericordioso, nos dijo que no nos tomáramos, Señor Padre Santo, que no nos conformáramos a este siglo, sino que nos transformáramos, Señor, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Papito Dios, hoy queremos comprobar cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta de lo que nos habla la palabra, Señor, pero también entendemos, Señor, que debemos ser obedientes a tu palabra, a tus preceptos, Señor, seguir los pasos de tu Hijo, Padre amado. Papito Dios, hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que se dejan arrastrar como borregos, Señor, Padre amado, ante las circunstancias. Papito Dios, que podamos ver, Señor, que podamos sentir, que podamos palpar, Señor, diferente, Señor, a como veníamos. Este es un tiempo sobrenatural, Padre amado, para andar en ti, Padre misericordioso. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, para que seamos, Señor, realmente ese pueblo que te adora, Señor, que te sigue, que te busca, Señor, con esas ansias. Papito Dios, hoy queremos buscarte como el siervo, Señor. Hoy queremos venir, Señor, estar bajo tus alas, Padre misericordioso. Pero también, Padre bondadoso, queremos volar como las águilas, Señor. Y cuando tú nos hablas de volar como las águilas, nos está hablando de algo sobrenatural, Padre amado. Porque es un tiempo sobrenatural el que estamos viviendo, Padre misericordioso. Padre bueno, también entendemos, Señor, que es esa guerra espiritual, Padre amado, donde una y otra vez, Señor, podemos ir a ti, Padre misericordioso. Porque como familia, Señor, extrañamos reunirnos, Señor, en torno tuyo, Padre amado. Pero también entendemos, Señor, que has permitido que nos reunamos en casa, Señor. Nos fortalezcamos, Señor, y salgamos fortalecidos en ti, Padre amado. Papito Dios, hoy necesitamos, Señor, ver diferente, andar diferente, vivir diferente. Porque en conclusión lo que tú estás diciendo, Padre misericordioso, hoy una y otra vez es que tenemos que vivir la palabra. Padre amado, hoy nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que en tus manos estamos bendecidos, Padre amado. Que en las manos de tu Hijo, Señor, nos llenas de amor, Señor Padre misericordioso. Y que en las manos del Espíritu Santo somos guiados y protegidos, Señor, a caminar en tu palabra. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad, Señor, tan maravillosa que nos dio Cristo de poder entrar, Señor, de poder derribar, Señor, ese velo, Señor Padre misericordioso. Pero hoy te pido, Señor, que tú derribes el velo de los que aún lo tienen, Señor, que no han podido ver nada diferente en este tiempo, que no han querido aprender nada diferente en este tiempo. Para que todos y cada uno, Señor, seamos esos adoradores a los cuales tú dices que buscas. Heme aquí, Papito Dios, porque te queremos adorar y glorificar, Señor Padre Santo, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro compromiso, con nuestra oración y con todo lo que somos. Gracias, Padre bueno.
Ponemos nuestras familias, Señor Padre misericordioso, en tus manos, una y otra vez para estos tiempos, Padre misericordioso. Sabiendo, Señor Padre amado, que en tus manos, Señor, estamos más que protegidos. Estamos guardados, Señor. Y que tú eres el mejor alfarero que tenemos para renovar nuestros corazones. Papito Dios, como dice tu palabra, Señor, cambia nuestros corazones. Esos corazones de piedra, Señor, por corazones de carne, Padre misericordioso. Papito Dios, que como a Pablo, Señor, se nos caigan las escamas de los ojos y podamos empezar a ver, Señor. Pero también entendemos, Padre misericordioso, que como Pablo tuvo que ver a su interior, también nosotros necesitamos ver a nuestro interior, Señor. Encontrarte, Señor, en nosotros para poder empezar a verte, Señor, en el prójimo. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y los invito a leer el libro de Jeremías. Gracias a todos los que nos han escrito. Si tienes alguna inquietud, si quieres compartir, si quieres escribirnos, bien pues ahí está nuestro WhatsApp, están nuestras redes sociales. Gracias por dejarnos servir. Un abrazo y el Señor nos continúe bendiciendo. Buena noche.